el plan macabro de Canales para cambiar de equipo o presionar a su equipo. Las Águilas del América siguen buscando refuerzos. A mí se me traba la lengua con el intro y ojo, hay tiro, papá. Hay tiro cantado de Johan Vázquez a Santiago Jiménez. Todo eso y más, muchachos, el día de hoy. Y ojito, la última. Otro gago en la Liga MX. Boca Juniors quiere provocar otro gago gate en la Liga MX. Vámonos con las noticias de una vez y arrancamos con sus Águilas del América porque, bueno, ya es oficial, ya les había yo contado que Israel Reyes había renovado por 2 años más con las Águilas del América y ya se hizo el anuncio oficial. El central, diagonal lateral, diagonal de lo que lo pongas a jugar, se queda hasta el 2028. O más bien podría quedarse hasta el 2028, porque en esta renovación de contrato, don Matías Bunge, que se ha encargado de llevarse la mayor cantidad de mexicanos a Europa en los últimos tiempos, también coló ahí unas clausulitas europeas, papá, para que la salida no sea una tortura. Así que si llega después con una oferta europea, va a tener muy buenas chances de salir. No es el clásico, no, te vamos a dar facilidades, aquí tú tranquilo, mira, yo te ayudo, tú me ayudas, y todo te doy, tú me das, y todos en santa paz. No. Clausulita metida en el contrato. No se revelaron los montos de las cláusulas ni para la Liga MX ni para Europa, pero están bien definidas las dos. No está muy grave la cosa para Europa, así que tendrá chance de salir. En el mercado pasado hubo interés de algunos equipos europeos, no pasó del interés, pero ahora con Bunge ahí teniendo interés y algunos equipos que le han estado echando el ojo a Israel Reyes y ya las cláusulas de salida a Europa bien definidas, por ahí podría salir incluso hasta este verano. Ojo, no digo que vaya a pasar, pero con Bunge al frente hay chance, papá, hay chance. Y más de las Águilas del América porque siguen reforzándose y ahora están pisando el acelerador. Tienen encima, probablemente, ese playoff frente al LAFC, frente a los Black and Gold. Y, pues bueno, necesitan reforzarse más rápido de lo que pensaban, porque ahora en lugar de tener un montón de tiempo para planear la siguiente temporada, pues ya tienen que estar viendo... Papá, si de pronto el TAS nos dice que vamos, tenemos que estar listos, tenemos que tener nuevo delantero. Jurjevic es la opción 1, Zúñiga, el colombiano de los Xolos, es la opción 2 para hacer su nuevo 9 y también quieren reforzar el medio campo. Le están echando el ojo duro y ya han iniciado sondeos con mi Atlas para llevarse a Jeremy Márquez. Lo único que tenemos razonable en la plantilla del Atlas, bueno, junto con Jurjevic. Los únicos dos razonables y las Águilas del América nos los quieren robar o comprar. El chiste es que se los quieren llevar a Coapita la Bella, luego al BMO Field, que es el estadio del LAFC donde se jugaría el playoff, y luego pues más a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. Oigan, y hablando del Mundial de Clubes... La gente de Rayados de Monterrey habrá visto ayer al Inter de Milán, que es su rival en la fase de grupos. Le van a poner una feroz paliza a los Rayados de Monterrey en ese Mundial de Clubes. Y eso que en el papel son el equipo más fuerte que llevamos. No, va a ser una cosa vergonzosa. Las Rayadas del Guadalajara, muchachos, no cambian de dueño. Vayan ustedes a saber qué pasó, si a Mauri le contestó, si hubo ahí algún, mira, deja de estarme dando lata con tus ofertones, pero Simón Levy, que había mandado su carta muy formal con la intención de comprar al rebaño sagrado, ya se rajó. No duró ni una semana, creo, su propuesta de comprar a las Chivas y ya se rajó. ¿Cómo anunció que se rajó? Pues con este tweet. Eso fue todo.
Ya. Le deseo mucho éxito a Chivas y que pronto recupere el camino a su grandeza. Y la fotota hecha con ChatGPT. Chivas, capítulo cerrado, pero siempre amor abierto. Así que pues, no van a cambiar de dueño las Chivas. La propuesta que mandó Simón Levy seguramente en el Guadalajara la utilizaron para hacer avioncitos de papel o una cosa así, porque pues no van a cambiar de dueño. Se quedan las Chivas con Don Amaury, van a seguir siendo de los Vergara. Aunque hay un mismo dueño, aparentemente hay un cambio en la administración y están buscando cosas nuevas y andan buscando traerse a Richie Ledesma. Y bueno, esta no es tan buena noticia, pero ahí va a seguir Chicharito 6 meses más. Vamos a ver cómo le va a las Chivas. El chiste es que pues aunque algunos fans del Baño estaban emocionados con que a lo mejor ya no había que soportar a Mauri Vergara y su codería, pues sí lo van a tener que seguir aguantando. Semifinal de Conca Champions. Los Tigres frente al Cruz Azul. 1-1 quedó la ida y ayer mandaron a la B al Inter de Miami. Maldito Vancouver, maldito Vancouver. Pudiendo haber ganado solo 2-1, no, tenían que ganar 3-1. Una cosa terrible. ¿Y por qué les digo que terrible? Porque ahora Cruz Azul y Tigres, cualquiera de los dos, tiene que ganar el partido de semifinal de vuelta en los 90 minutos. Si quedan empatados tras 90 minutos, la final de la Conca Champions ya no se jugaría en México, se jugaría en Vancouver. Así que ese último gol del Whitecaps, que por lo menos llegaron a la final después de haber tronado a 2 mexicanos, a los cuales no les pudieron ganar, nada más quiero dejar eso en claro, no les pudieron ganar, pasaron con empatitos. Pero bueno, están en la final y ahora le meten presión a Tigres y a Cruz Azul para ganar su partido. Hablando de eso, Gorri fue cuestionado sobre lo que pensaba o lo que espera de esta semifinal frente a la máquina celeste de la Cruz Azul en el Olímpico Universitario. Y Gorri dice: yo veo que todo mundo da como favorito a Cruz Azul, pero espérense, tranquilos, no hablen antes de tiempo, que Tigres trae con qué, papá. Vamos a ir y vamos a buscar ganar. No, bueno. ¿Cómo estaría la cosa? Si empatan sin goles, pasa Cruz Azul. Si gana Cruz Azul, obviamente pasa Cruz Azul. Si gana Tigres, obviamente pasa Tigres. Pero en los empates, 0-0 le da el pase a Cruz Azul. 1-1 a penales. 2-2 y para arriba, pasa Tigres. Y ojo, si empataran, lo que tendría que pasar para que la final se juegue en México es que tendrían que terminar empatados a 4 goles o más. O sea, un 4-4, un 5-5, un 6-6. Digo, eso no va a pasar, pero pues así de dura está la cosa. Así que además de buscar el pase, es importante para los dos equipos buscar el triunfo en los primeros 90 minutos, porque si hay tiempo extra o penales, se juega en Vancouver la final de la Conca Champions. Suscríbanse, muchachos. Todas las noticias todos los días aquí en Keri News. Estamos dándole a tope, papá. Noticiero en la mañana, noticiero en la noche, cubierto todo el día para que estés bien informado siempre. Así que pícale ahí a suscribirte. Tírenme un like, que ya viene el chat, que no hay suficientes likes, así que no sean así. Regálenme un like cada que se suscribe a alguien o le dan like. La neta, me ayudan un montón. Sigamos con las cortitas internacionales. Ay, lo de ayer fue cine, poesía, arte. Madre santa, en el día que Lamine Yamal llegó a 100 partidos, el canijo dio una exhibición. Se aventó un golazo, estaba haciendo ahí dribles, dejando defensas tirados. Le pusieron 2, no pudieron con él. Le pusieron 3 y no pudieron con él. Y el mundo se rindió a los pies de Don Lamine Yamal. Erling Haaland publicando en sus redes sociales que era una locura
Lo de Lamine Yamal, Pep Guardiola diciendo que el Barça juega una maravilla hermosa y que gracias a ellos siempre van a estar llenos los estadios. Y el rival, el entrenador rival, Simone Inzaghi, papá. También dijo, como esto no es normal. Miren nada más las palabras de Simone Inzaghi sobre Lamine Yamal, que tiene 17 años, no se nos olvide que es un niño. Dijo, es un fenómeno que nace cada 50 años. No he visto nunca en los últimos 8 o 9 años a un jugador como Lamine Yamal. Teníamos que ponerle a 3 encima y obviamente se abrían espacios en otras partes. Hemos entrenado jugadas para pararlo, no se pudo, claramente. Dice, pero queda la vuelta y ojo. Uno que nace cada 50 años y dice que no ha visto nada así en los últimos 8 o 9 años. Ya lo está poniendo Simone Inzaghi, el entrenador del Inter, por encima de Mbappé y eso, muy por encima. Pero por encima de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo. Y más o menos tiene razón. A sus 17 años, Messi tenía creo que 7 partidos apenas en primera división, o 4 partidos y Cristiano 7, una cosa así. Lamine a sus 17 años ya lleva 100 partidos con el Barcelona, con el primer equipo del Barcelona. Una locura absoluta. Esto va a ser... Además es como gallito, me gusta que trae actitud el compadre. Se ve raro cuando se pone 2 pares de lentes, pero trae buena actitud el compadre. Ni a Televisa, muchachos, ni a Televisa se le hubiera podido ocurrir un novelón como el de Carleto Ancelotti, el Madrid, Brasil. No. Primero ya estaba. Luego Florentino lo regañó y le dijo, no está nada y no te vas a ir a ningún lado. Y Brasil ya me lo estaba mandando a la B, lo estaban amenazando. Le dijeron, ya tenemos a Jorge Jesús, que si le llamamos ahorita nos dice sí. Así que ponte vivo, padre, ¿firmas o qué? Como el Elmo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno. Ya resulta que Carleto pues, les tuvo que decir que no, porque Florentino le dijo, a mí no me vas a dejar tirado el changarro. O sea, fue una cosa rara, porque recibió permiso de Florentino Pérez para empezar a negociar con Brasil. Después, aparentemente lo que reportan aquí en España, el sitio Relevo, es que después de que le dio permiso, pues a Florentino le molestó mucho que cada detalle de la negociación de él con Brasil estaba siendo reportado en la prensa por su agente, dándole todo santo y seña a Fabrizio Romano. Y ahí fue donde Florentino dijo, ¿sabes qué? Pues ahora no te puedes ir, ahora no puedes ir más, no, nada, papá. Hasta que se acabe la temporada y a ver, porque a lo mejor te aguanto todavía hasta el Mundial de Clubes nomás de castigo. Que parece que no va a pasar porque ya está pactadísima su salida a final de la temporada. Pero bueno, ya hubo una nueva reunión entre Florentino y Carleto Ancelotti. Y ahora ya le volvió a dar permiso. Y eso sí, acabando la temporada. Y con Brasil ya volvió a hablar y les dijo, miren, pues es que estuvo así la cosa, no sean malos, yo sí quiero ir, denme chance. Y la Federación Brasileña habría aceptado aguantar a Carleto Ancelotti, pero ya casi amarrado para que firme, porque no quieren que los vuelva a dejar plantado como los dejó el año pasado, que el año pasado ya también estaba para hacerse seleccionador de Brasil y a la mera hora salió con que y renuevo con el Real Madrid. Entonces eso es lo que quieren evitar, pero parece que lo van a aguantar otra vez. Y seguimos con novelones, muchachos, seguimos con novelones, porque está el Chelsea, está el Arsenal, está medio mundo detrás de Nico Williams, y Nico Williams está con que me voy, no me voy, no es cierto, espérame, ya sabes, ¿no? O sea, sí, pero no, y de pronto ya está en la puerta de salida y dice, perdónenme, todos no acepto. Y bueno, para echarle más leña al fuego a toda esta novela, ahora habló Ernesto Valverde, el entrenador de Athletic Club de Bilbao. Y le preguntaron sobre el futuro de Nico Williams y dijo, no, aquí hay muchísima tranquilidad. De hecho,
en el Athletic Club de Bilbao estamos confiados en que Nico Williams seguirá con nosotros por muchos años más. Y confirma parte de los rumores que decían que una parte de Nico Williams desea mantenerse con el Athletic. De hecho, hay rumores en la prensa aquí en España de que por ahí los Leones le podrían ofrecer un contrato vitalicio. Ya, de una vez. Así que vamos a ver en qué acaba todo este novelón. Andamos llenos de novelones en el mercado de fichajes, por lo menos en España. Y de ahí nos vamos a Inglaterra, porque el Tottenham quiere un nuevo delantero top. Se llevaron a Timo Werner seguido y pues no funcionó. Claramente ya les ha ido horrible esta temporada. Pero bueno, ya van a regresar a Timo Werner, al RB Leipzig, y están buscando fichar un delantero top. Lo van a buscar otra vez ahí en la Bundesliga, pero ahora con las aspirinas de Xabi Alonso. Están sondeando en el Tottenham el fichaje de Víctor Boniface, porque quieren tener ataque top para la próxima temporada. Y estaba revisando en la prensa inglesa y de pronto empiezan a hablar casi todos los medios como si Ángel Postecoglou se fuera a quedar la próxima temporada, A ver si, digamos que por ahí gana la Conference League, que creo que es en la que están el Tottenham. A ver si no, ya le advirtieron por ahí que si gana la Conference League, aún con todo el hospital que tiene ahí llamado Tottenham, pues en una de esas lo dejan y la próxima temporada Ángel Postecoglou sigue al frente de los Spurs. También en Inglaterra hay novelas, papá, hay novelitas, hay pleitos, hay amores que parecían correspondidos y luego ¡ño! Y es que Manchester United quiere firmar a Víctor Gyökeres. Eso no es ninguna sorpresa, porque el entrenador del Manchester United es el exentrenador de Gyökeres en el Sporting de Portugal, Rubén Amorim. Pues bueno, Rubén Amorim parecía bastante confiado en que iba a poderse llevar a su chavo a Old Trafford, al Teatro de los Sueños, papá. Y resulta que ya no está siendo tan fácil como lo pensaba, por una razón importante. La orejona. La orejona es la razón. Víctor Gyökeres estaría buscando un equipo en el que pueda jugar Champions la próxima temporada. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque Rubén Amorim en conferencia de prensa le tiró una indirecta bastante directa. Porque le preguntaron, oye, ¿qué onda con Gyökeres? ¿Lo ves aquí para la siguiente temporada? Y Rubén Amorim contestó, yo no he hablado con Gyökeres, yo no me meto en eso. Lo único que tengo que decir y que quede bien claro es que si un jugador no quiere venir al Manchester United porque no hay Champions, entonces que no venga al Manchester United. Hola, está bien, nomás te preguntamos que está bien, ya entendimos, ¿no? Está bien. Así que parece que Gyökeres quiere un equipo de Champions y pues el United no es muy de Champions, que digamos. Tiro cantado, papá, tiro cantado. Son amigos en la selección mexicana, son cuates fuera del campo, pero el próximo lunes vamos a sufrir todos, no solamente ellos, todos, porque por un lado vamos a querer que sea lunes de misa de mi Santiago Jiménez, pero que también sea lunes top de El Capitano. Y de hecho, el capitano Johan Vázquez dice que no, papá, digo, sí, lástima que no anda bien, lástima que no ha estado metiendo goles, pero le va a tocar sufrir conmigo, perrín. Miren nada más la declaración de don Johan, dice: Santi es un gran amigo para mí, es una persona con la que siempre estoy bromeando en selección mexicana. Durante 10 años jugó ahí conmigo en Cruz Azul, o 5 años, dice, tiene 4 o 5 años que no jugamos un partido en contra. Dice, no sé, espero que se acuerde de cómo es mi defensa. Pero si no,
El lunes se va a acordar, papá. Así que amenaza directa. Johan piensa frenar, amarrar, detener, impedir que pueda hacer este regreso Santi después de haberle anotado gol al Venezia el fin de semana pasado. Este partido será el lunes en la Serie A. Va a estar bravo. Bravo, bravo. Y como es el lunes, es por la noche, así que en México va a estar a buena hora, por ahí de mediodía, para que lo podamos ver todos, padrino. Todos. Grande, mi Johancito Vázquez. Vámonos con Rayados, papá. Vámonos con Rayados porque hay humo que no es humo, pero sí es humo. Y es un humo que buscaron generar intencionalmente. Esa es la palabra, intencionalmente. ¿Por qué? Porque resulta que Sergio Canales ya está hasta la de Michelis. Pasó lo de la puerta que luego quisieron tapar, no se hablan y luego tuvo que salir el Tato a decir, ay, por favor créanos que sí son amigos, Canales y de Michelis. Y traen un dramón, ha estado entrenando en las tardes para no tener que ver al entrenador, es una cosa vergonzosa. Vergonzoso lo que pasa en Rayados de Monterrey. Pues bueno, Sergio Canales ya se hartó. Ya se hartó porque le habían prometido que llegaba un equipo importante, un equipo ganador, un equipo grande. Y pues ya sabemos que esas tres cosas son mentira con Rayados de Monterrey, ¿no? Sobre todo lo de grandes. Pero bueno. Me estoy desviando. El chiste es que parece que efectivamente el agente de Sergio Canales lo ha estado pues ahí medio tirando sobre la mesa de diferentes equipos de la Liga MX. No solo Cruz Azul, que es el que ha sonado más fuerte, que fue ofrecido a Cruz Azul. También lo fue a ofrecer a otros clubes que tienen chance por ahí de pelear por el título de la Liga MX. Pero no estarían tirando su nombre ahí en las mesas de estos clubes para realmente dejar Monterrey e irse a otro club de la Liga MX. Parece que sería un plan con maña soltar el nombre, que se filtre que se está buscando ya equipo en la Liga MX porque está hasta las manitas de estar en Rayados, meterle presión a Rayados con eso, a ver si ya cambian las cosas, cambian al entrenador, llega alguien que sí pueda convertir a Rayados en un equipo contendiente al título y entonces poder estar feliz y tranquilo y tratando de ser campeón en la Liga MX con Rayados de Monterrey. O sea, es todo un plan maquiavélico, macabro, bruto. Pero tiene sentido. No solo por Sergio Canales, sino porque en la prensa en Monterrey ya empieza ahora sí. Después de un montón de tiempo de fracasos, un montón de dinero invertido sin tener ni una copita. Es más, yo con esta copita falsa del Mundial, bueno, no es falsa, es la oficial, pero es una copita de... Vamos a ver, ahí está. Ah, miren nada más qué bonita está, ¿eh? Bueno, esta copita, yo tengo más copas en mi vitrina que el Tato Noriega desde que llegó a Rayados de Monterrey. Y esta me costó creo que 20 euros y mientras tanto el Tato ya se gastó como 80 millones de dólares, más sueldos. El chiste es que ya en Monterrey, a pesar de que con todos esos fracasos nunca había sonado la posibilidad de ser corrido, ahora sí, papá, ya dicen que si se consuma un fracaso más de Rayados, es decir, no entran a la liguilla por lo menos, y después quién sabe hasta dónde le hayan puesto la línea para saber si es fracaso o no, el Tato Noriega se estaría yendo con todo y de Michelis. O sea, correrían a de Michelis y correrían al Tato Noriega porque ya estuvo de fracasos, de ridículos, de situaciones vergonzosas como todo esto que está pasando con Canales y de Michelis y la patada a la puerta y el no sé qué y el no sé cuánto. O sea, ya parece que FEMSA dice, todo bien, pero aquí ya esto se está saliendo de control, parece circo, así que mejor si truenan, si no la arman, vamos a hacer limpia. Así que ahí está la cosa. Ahora sí ya el trabajo del Tato Noriega en riesgo. Un director deportivo que se ve que es a todo dar, pero que la neta cree que está jugando FIFA, papá.
Se puso a gastar dinero, a traer nombres por traer nombres, a entrenadores porque se vestían bonito y daban buena imagen. Papá, aquí es para ganar títulos, no para ser el más bonito y tener nombres cool en la espalda de la camiseta. Y eso no lo ha podido hacer el Tato Noriega. ¡Y agárrense! Larca. Desde Argentina ayer, en un par de medios de comunicación que aseguran haber hablado con una persona muy cercana al Arcamón, confirmaron que es el entrenador o el candidato a entrenador tapado de Boca Juniors y que ya le hablaron, papá. Le quieren volver a hacer a la Liga MX un Fernando Gago, los de Boca Juniors. Lo lograron con Chivas porque Gago pues decía, no, es que Boca Juniors es mi casa y es un amor muy grande y pasión y aguante y no lo entenderían y ya saben, todas esas barrabasadas que dijo después de robarse los aires acondicionados y de hacer que su perro hiciera sus cosas sobre la mesa. Bueno, pues ahora quieren intentar lo mismo con Larca. La cosa es que Larca tiene clausulita de rescisión de su buen billete. Creo que son $2.5 millones o $3.5 millones. Una cantidad que para cualquier equipo argentino es muchísimo dinero. O sea, allá no hay, allá quieren pagarte con un clip y 2 pelusas de ombligo y mucha pasión y aguante, papá. Y además, Larca no es súper fan de Boca, no es un bostero, no es fan de Boca, nada. Gana bien acá, vive súper bien ahí con el Necaxa, le están haciendo el equipo que quiere, tienen confianza total en él, come 3 veces al día, cosa que en Argentina quién sabe si se pueda. Aquí creo que Boca se la va a quedar con las ganas, digámoslo así. Pero otra vez lo están intentando esos asquerosos, ¿cómo la ven? No tiene vergüenza, Riquelme, ¿eh? ¿Qué cosa? Además es otro que es un director deportivo terrible. Ese sí no sabe de nada, nomás anda haciendo el ridículo y arrastrando el escudo de Boca. Pero bueno, eso muchachos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias. Píquenle ahí abajo, suscríbanse. Échenme un like, compartan el video, háganse miembros si quieren apoyar más al canal. Y vamos a despedirnos con saludos al a ver. Saludos a Tiburcio Saavedra, a Mario Fuentes, hasta Indianápolis, a Javier Rivera, Alejandro Domínguez, Gerardo Chapa. A ver, me faltaba, alguien aquí me dijo que saludara a su chavito. Estoy viendo que no se me pierdo. Saludos a Jared Torres, Rubén Mendoza, Luciano González, Michael Lezama, Pata de Perro, Charlie Martínez, Raúl Nicolás Neme, Vincent Morgan, Alberto Cabrera. A ver. Necesito él porque me salió y me puso, mándale un saludo a mi niño que creo que es su cumpleaños. Aquí está, saludos a Antonio Hernández y a su nene que cumple 14 años. Feliz cumpleaños, hermanito, pásala muy bien. Saludos a Héctor David Castillo, Ardor de León, Francisco Manuel Pérez, Tiburcio Saavedra, ya lo había dicho, al Renosila que siempre está aquí, ¿quién más? JD Alex, Sal Ruiz, Manuel Ledesma, Luis Alcántar, Armando Lima Ruiz, quiero pensar que es Ruiz, Daniel Martínez, gracias muchachos, yo los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chao!